Yo nací en un pueblecito de Toledo, Muedas de la Jara, en el año 1963. Mis padres, yo creo que más que nada buscando una formación humana para sus hijos, pues a mí en concreto me ofrecieron la posibilidad de que si quería, porque también era más barato, estudiar en un seminario menor de San Juan de Dios. Y yo con 11 años, sin saber a dónde iba, ni qué es lo que se esperaba de mí, ni qué es lo que quería, pues caí en un seminario menor de San Juan de Dios, pues desde Toledo, en Córdoba. A partir de ahí, en el contacto con los hermanos de San Juan de Dios, estudiando los estudios normales y tal, fui pasando etapas y cuando ya llega la época de la adolescencia, con 16, con 17 años, incluso luego fui a Madrid y en un centro de San Juan de Dios continuaba estudiando, pero era un hospital psiquiátrico. Un centro de BUP, que era en aquel entonces, de bachillerato, que estaba dentro de un hospital psiquiátrico. Y el contacto con la enfermedad, con la exclusión que hay en la enfermedad, los pacientes de enfermedad mental, el trato que yo veía que los profesionales y especialmente los hermanos, y nosotros empezábamos a ir con eso, con 15, con 16 años, a darles las comidas, a ayudar, a sacarlos de paseo, pues un poco fui descubriendo que mi vocación y que podía ser feliz en eso. Y fue lo que me enganchó. A partir de la problemática humana, un poco pues descubres la presencia de Dios. Lo que más te llama la atención es la problemática humana en un primer momento. Fui siguiendo ese camino y entré en la vida religiosa en los Hermanos de San Juan de Dios, muy jovencito. Empecé el noviciado con 17 años y hice la profesión con 19. Decidí estudiar y me diplomado en enfermería, diplomado universitario en enfermería, y ya desde mis primeros estudios, escuchando a alguien, que yo creo que es una cosa muy común, yo nunca me había planteado ir a África. Bastante tenía con plantearme la vida religiosa con lo compleja que es, como para además plantearme el marcharme a África. Pues escuchando a alguien hablar sobre África, sobre ese país llamado África, pues, y de la labor que se hacía, de los centros que teníamos, de las necesidades de la gente, del sufrimiento, del salvar muchas vidas y sobre todo muchas vidas de las personas más vulnerables en África, que son las mujeres y los niños, pues dije, voy a estudiar enfermería, pero con la condición de que cuando termine yo me marcho a África, sin haber estado nunca en África. Hoy mucha gente va a África y bueno, pues voy a ir a hacer una experiencia de 15 días, de un mes, si me gusta me quedo, a ver si me engancho, a ver si me llevo el gran fracaso de mi vida. Yo he visto a gente que ha ido con mucha ilusión a África, muy preparada, y han durado una semana. Cuando han visto las condiciones en las que se vive y en las que vive la gente, y con toda su ilusión, pues yo sin conocer nada, sin haber experimentado nunca nada, solamente por una conversación, de haber leído algo, pero bueno, tampoco existía internet y tenía la posibilidad de llegar a tantos testimonios de gente y pues casi un poco por cabezonería. Digo, estudio enfermería, pero el día que termine me marcho. Terminé enfermería, hice un curso de medicina tropical en la Complutense, porque hay que ir preparados, tampoco es cuestión de ir a ver, para ver a África no se va, sino para actuar. Llegué a África, a Camerún, a Duala, precisamente, un 6 de septiembre de 1989. Con 26 años. Estuve en Nguti, en la provincia del South West Province, que la capital es Buea, y luego fui al North West Province, que son las dos provincias de habla inglesa pegadas con la frontera de Nigeria, en otro pueblecito, ya un poco más grande, en Bamenda, Buea, en Batibó, que la capital es Bamenda, que estaba a unos 30 kilómetros del pueblo donde nosotros estábamos. Trabajaba en el hospital, en la planta, vi casos de todo tipo,
Vi morir por primera vez a un niño, que no lo había hecho nunca. Después le siguieron muchos más, sobre todo en Liberia después. Vi nacer por primera vez a un niño, vi por primera vez un parto. Fue mi primer contacto con muchas enfermedades que no había visto, a pesar de que había hecho muchas prácticas en España, diplomado en enfermería en distintos hospitales. Vi por primera vez lo que era un enfermo con tuberculosis, lo que era morir por tétanos. Vi por primera vez un enfermo de SIDA. Sufrí por primera vez la malaria a los 2 meses de estar allí, a pesar de que yo iba y decía, vengo tomando todo lo que prescribe en todos los libros, todas las cloroquinas y todas las quininas, acuerdo cómo está establecido, todas las pautas, pero a los 2 meses cogí mi primera malaria, que realmente creí que me moría. Con 40 grados de fiebre, en la cama, con 4 mantas en África, cambiándome las sábanas cada 4 horas, 4 o 5 veces al día, con suero puesto, con quinitra. Los hermanos que estaban a mi lado decían que ya cuando con 40 grados de fiebre pierdes en algún momento la conciencia, y decía, ¿para qué habré venido aquí? Si vengo nada más que a morirme, ¿para qué habré venido aquí? Y esa fue mi primera experiencia con la malaria también, a los 2 meses de estar allí. Luego le siguieron muchas, ya sabes lo que es y sabes tratar y han visto a mucha gente con ella. Éramos el punto de referencia. Los hospitales y los centros de salud son los puntos de referencia para mucha gente, ya no solamente para problemas sanitarios, sino para todo tipo de problemas. La gente viene recurriendo a ti para ayudar a pagar a los niños para ir al colegio. Creábamos becas para ayudar a los niños, a las madres, para pagar los colegios, porque la educación no es gratuita. El idioma, pues yo llegué con muy poquito. Yo cuando estudiaba inglés en el bachillerato, lo odiaba. No me gustaba. Fui sabiendo 4 palabras. Creía que sabía un poco más de lo que yo creía, pero cuando llegué allí, y además en la zona a la que fui, el idioma oficial era el inglés, pero la gente lo que hablaba, aparte de las lenguas locales, que en Camerún son más de 250, el idioma con el que la gente hablaba en la calle y en el hospital era el Pidgin English, que era un inglés degenerado. Que, por cierto, para los españoles no era tan difícil. No era tan difícil. Era inglés, un inglés degenerado, mezclado con muchas palabras nativas, con el que todo el mundo no necesitabas aprender una lengua concreta que no te servía a 10 kilómetros a la distancia, con el que te podías manejar por toda la zona teóricamente anglófona del Camerún. Y, pues bueno, los primeros días no se entiende nada. Yo iba a los enfermos, pensaba en mi palabra en inglés, qué iba a decir y qué es lo que me podían contestar y qué es lo que yo tendría que responder en un cacao mental, y yo no entendía nada. Y yo creo que me entendían un poquito más de lo que yo. Trabajando en una planta de hospital estás en contacto con la gente. Españoles éramos 2 o 3 y el resto todo personal africano, y todos los pacientes y los familiares personal africano. Otra de las cosas que me llamó la atención, que me he recordado ahora, es que a los pacientes no se los daba comida, sino que la familia se quedaba con el paciente, había unas cocinas al lado del hospital y la familia preparaba la comida de los pacientes. Cuando tenían comida especial no nos podíamos permitir dar comidas. El hospital no se lo podía permitir. Las preparaba la misma familia, y cuando tenían unas comidas especiales por pacientes diabéticos, pacientes hipertensos que necesitaban dietas sin sal, nosotros dábamos una hojita con que esa era nuestra dieta, una hojita informando qué es lo que podía comer y qué es lo que no podía comer. Eso con relación a las comidas en el hospital.
Pues a los 3 meses yo ya entendía más o menos el pidgin English, me defendía, me empezó a gustar. El hecho de estar muy en relación con la gente, porque era desde las 8 de la mañana hasta que se iba el sol, en el hospital, excepto el rato de la comida y un poco de descanso, pues por la mañana era prácticamente todo en el hospital y bastantes horas por la tarde, y luego nosotros teníamos nuestra oración por la mañana a primera hora, nuestra oración por la tarde, y a las 10 de la noche se apagaba todo y se hacía la oscuridad absoluta en el hospital y en todo el pueblo. La comida, pues el arroz, comida básica para la gente del pueblo y para nosotros. La más barata, la más asequible y la del día a día. Y si no comían arroz, como si no hubieran comido. Cuando nosotros en el hospital organizábamos alguna fiesta, porque teníamos que organizar fiestas, llegaba el día de San Juan de Dios, llegaba Navidad, con los trabajadores, pues la comida básica, el arroz. Y yo me sorprendía, me acuerdo, de los platos de arroz que la gente se comía. Que decían, es que no sabemos si vamos a comer mañana. No sabemos si vamos a comer mañana. Entonces hay que comer hoy todo lo que se pueda. Nosotros, nuestra comida aquí, pues, y mi comida allí, pues allí era la comida básica, el arroz, pues comes hasta que llegas y mañana sabes que vas a volver a comer. Y la gente, cuando tenía la posibilidad de comer, comía hasta el máximo. Yo me sorprendía. E incluso los niños. Aquella era una zona muy rural, se cultivaba, hambre no se pasaba. Otras cosas que decían. Claro, la gente no tenía frigoríficos. Nosotros teníamos frigoríficos en el hospital que funcionaban las horas que había luz eléctrica y que tratábamos de no abrir mucho para que las vacunas, los medicamentos que necesitaban estar en frío, no se estropearan. Decía, imposible para mí. Yo veía a la gente beber cerveza caliente. Yo no puedo beber una cerveza caliente. A los 15 días estaba bebiendo cervezas calientes. Y bueno, pues te vas acostumbrando a la realidad que vives y a lo de cada día. Nuestro contacto con el pueblo era la institución más importante, era un pueblo pequeñito que dábamos trabajo y dábamos salario, de los poca gente que tenía un salario. Ser trabajador del Hospital de San Juan de Dios en Enguti, pues era un privilegio, realmente, para la gente del pueblo. Era una seguridad, ya no solamente porque tenían unas entradas económicas fijas y mensuales, sino pues toda la ayuda humanitaria que nos llegaba. Nosotros, como te digo, al final éramos un hospital, pero éramos un poco de todo. Pues pagábamos becas a niños para que pudieran ir al colegio, incluso alguna beca para que gente pudiera estudiar enfermería, porque el problema era la cualificación personal de la gente para que luego pudieran atender en el hospital. Alguna beca para gente que pudiera estudiar medicina en la universidad, en el país. Lo que nos llegaba de ayuda humanitaria en los distintos contenedores que nos mandaban de España, pues se distribuía, especialmente era el regalo de Navidad para la gente que esperaba con tanta ansia. Y eso, pues una vida muy en contacto con la gente del pueblo, todo el mundo pasaba por el hospital, los pueblos de al lado, todo el mundo pasaba por el hospital. El ser un extranjero en un sitio donde había muy poquitos extranjeros, y los pocos extranjeros que había eran madereros sacando madera, compañías de madera, pero realmente gente que estuviera allí, que llevaba años, que los conocían, que ponían tu nombre a niños que nacían en el hospital en agradecimiento, que gente que tenía muy poquito
y de otras cosas que te sorprendía, que gente que tenía muy poquito llegara a tu casa y te trajera una palancana con plátanos o una gallina como agradecimiento, pues eso recompensaba, aparte de todo el sacrificio de estar allí. Yo creo que allí principalmente fue el aislamiento, la falta de comunicación y que, bueno, pues de vez en cuando íbamos a Duala, poquitas veces, que aprovechabas para acercarte a la oficina de correos y llamar por teléfono, y lo demás, pues una vida muy rutinaria centrada en el hospital. Cuando se murió un enfermo era un comentario general, nuestra vida era, y nuestras conversaciones, y con la gente que nos relacionábamos era con pacientes, familiares, y bueno, pues luego en todos los acontecimientos de la vida del pueblo, de los jefes, del chief, de las tradiciones, de que si había fiesta, de que si había bailes tradicionales, pues los hermanos de San Juan de Dios blancos, que era de los pocos pueblos que tenía gente blanca, pues siempre estábamos allí en situación de privilegio y en sillas de privilegio. Y bueno, pues yo creo que la gente nos quería, nos apreciaba y nos valoraba y bueno, esos fueron mis 3 primeros años allí y mi otro año en Camerún, en un centro de salud. En Liberia, cuando llegué, pues eso, contaba antes que no te sugieren, pero te dicen hay necesidad, y cuando te dicen que hay necesidad, pues no puedes renunciar a ello. A pesar de que yo estaba muy a gusto en Camerún, pues se me pidió ir a eso, a un país en guerra, a un país destrozado realmente, que no había vuelos internacionales con ningún país europeo, el aeropuerto internacional estaba en manos rebeldes, solamente había paz cuando yo llegué. Llegué a Monrovia el 14 de octubre del 93. El 14 de octubre del 93. A un aeropuerto pequeñito, donde lo que era el aeropuerto, la estructura del aeropuerto, era un hangar, como esta sala, el doble de esta sala. Era la salida, las entradas, las esperas y la recogida de equipajes. Porque el aeropuerto internacional había sido destrozado y estaba a 45 kilómetros de la ciudad y no se podía salir. La ciudad estaba rodeada por 6 o 7 facciones guerrilleras distintas. Era un país que ya llevaba 3 años en guerra civil. En la capital habíamos podido reabrir el hospital, el St. Joseph Catholic Hospital. Se había podido reabrir después de estar cerrado 4 o 5 meses porque había quedado en frente de guerra, con muchas dificultades. No se podía salir de la capital, porque las fuerzas de paz de la Comunidad de Estados del África, ECOWAS, o la CEDEAO, me parece que dicen en francés, la Comunidad Económica de Países del África del Oeste había mandado fuerzas de paz, especialmente de Ghana, de Nigeria, de Senegal, pero principalmente de Ghana y de Nigeria, para garantizar la seguridad de la población en la capital. Había unas 15.000 fuerzas de paz del ECOWAS que garantizaban la paz en la capital, pero había barreras, controles, y si salías de la capital era una gran prisión, Monrovia, donde en un país de 3,5 millones de habitantes que tenía Liberia, un país pequeñito, más de la mitad, 1,5 millones, se habían refugiado buscando la seguridad. La seguridad en Monrovia, por las fuerzas de paz, pues un poco en comparación con mi anterior experiencia en Camerún, me di cuenta de lo que era vivir en paz. Que eso es una cosa que, por ejemplo, vivir en España en paz no valoramos, porque es lo normal. Aquí la guerra civil pasó, la conocieron nuestros abuelos hace muchos años y nadie tenemos la experiencia de haber vivido en guerra. Y la paz no se valora. Entonces, cuando llegué a Monrovia, me empecé a valorar lo que era vivir en paz, lo que era empezar a vivir
a pesar de muchas dificultades de que tenga la gente en África, pues eso, de falta de recursos económicos, de falta de salud, falta de educación, pero en Monrovia vivíamos sin falta de paz, con mucho miedo. La gente vivía con mucho miedo. Yo mis primeros 4 años que estuve allí no salí de la capital, era una cárcel grande. Una ciudad superpoblada, en toque de queda, que nadie podía salir de sus casas desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Por la noche estaba controlada por las fuerzas de paz la ciudad, 1,5 millones de habitantes en la oscuridad por la noche. El hospital era un remanso de paz. Teníamos luz eléctrica a base de generadores y mucho sacrificio económico las 24 horas. Era el único hospital que funcionaba de todo el país, que tenía médicos, que tenía enfermeras, que tenía medicación. En el país, como no hay electricidad, no se fabricaba absolutamente nada, ni una simple aspirina. Todo había que importarlo. Cuando hacíamos peticiones de medicinas a Holanda, en contenedores, eran para 6 meses, para 7 meses, y no te podías quedar sin medicación. Porque si te quedabas sin medicación, se quedaba el país sin medicación. El hospital tenía más de 140 camas, teníamos más de 200 trabajadores, llevábamos el hospital y una clínica pequeñita en la otra parte de la ciudad. Éramos 3 hermanos españoles y 3 hermanas religiosas españolas, 6, y el resto del hospital, 230, 240, todos liberianos. Teníamos una seguridad de 30 personas, de los 230, sin pistolas, poco por autoengañarnos nosotros que teníamos seguridad, y también por los robos. Allí fue ver a los niños morirse por primera vez de hambre. De hambre. A los niños esqueléticos. Teníamos programas de alimentación de la Comunidad Económica Europea, por eso ya no era solo un hospital. Distribuíamos cantidades enormes de arroz, de alubias, de pescado, bacalao principalmente, no sé por qué no llegaba bacalao, en contenedores. Programas de prevención del SIDA. Luego después, en los 14 años que estuve en Monrovia, en ese sentido, pues, llegamos los primeros antirretrovirales que se utilizaron en el país para los enfermos del SIDA. Fuimos capaces de organizar. El hospital era un milagro que continuara abierto. Nosotros hacíamos presupuestos a principio de año y decíamos, ¿para qué? No sé si vamos a llegar a final de año, porque necesitan recursos económicos para mantener un hospital abierto. Pero bueno, luego al final llegábamos siempre. Escribíamos proyectos, presentábamos propuestas, a todo sitio donde tuviéramos posibilidades. Obtuvimos recursos de Cáritas Suecia, de Cáritas Japón, de Cáritas Taiwán, de Holanda, de España, no movíamos para mantener porque era un milagro. De esos 14 años me tocó el asumir la responsabilidad de ser el director del hospital, 9 de ellos, 9 de esos 14 años. Entonces mi principal función allí fue, pues eso, mantener la viabilidad del hospital, que el hospital mantuviera las puertas abiertas, que llegáramos a final de año, que pasara un año y pudiéramos continuar y el hospital pudiera mantenerse otro año. Al hospital iba todo el mundo, los que tenían dinero y los que no tenían dinero, porque es que no había otro. De vez en cuando, año 96, abril del 96, sábado santo, viernes santo por la noche,
6 de abril, me acuerdo la fecha expresamente. Y luego el año 2003, me tocó ya como director asumir, pues 96 bombardeos continuos, rocket, no eran bombas, eran rocket, a la ciudad, indiscriminadamente, sin ningún objetivo. Los rebeldes que decíamos nosotros eran chicos jóvenes. Yo he visto niños de 10 años con que murió el fundador hace poco, con la AK-47, la Kalashnikov 47. Niños de 10 años con las Kalashnikov 47, que no podían con ellas. Empiezan a caer bombas sobre la ciudad, rocket, 6 de abril del 96, Viernes Santo. En 2003 nos pasó igual, porque en 14 años de guerra civil no es un tiroteo continuo, es una tensión continua, pero hay momentos. La guerra era en todo el país, pero cuando llegaba a la capital, donde estábamos nosotros, donde teníamos el hospital, pues cuando más afectado te veía. La emergencia llena de heridos, de sangre. Las ambulancias eran las carretillas. La gente traía heridos a la emergencia del hospital en carretillas. En la cola de los quirófanos, 20 camillas esperando para operar. Me acuerdo de esos días perfectamente. De las 140 camas, un solo diagnóstico: herida de bala. Mujeres, niños, rebeldes de un lado y de otro. Para que chicos jóvenes cojan un arma, maten indiscriminadamente, roben indiscriminadamente, se los necesita drogar. Entrabas por la puerta del hospital y olías a marihuana, porque mucha de la gente que teníamos en el hospital eran soldados, eran rebeldes. Nosotros las puertas estaban abiertas para todo. Estuvimos en habitaciones de 6 camas, heridos de distintos bandos. Personal en el hospital trabajando de distintas tribus. Cuando la gente nativa, en situaciones de tensión, ve que los extranjeros salen corriendo, se montan en los helicópteros y se marchan, es cuando entra el pánico, cuando entra el terror. Ya no solamente por los tiros y los obuses que caían, que mataban familias indiscriminadamente, ya no solamente objetivos personales. A nosotros no llegaba la emergencia, familias enteras destrozadas, porque la gente se refugiaba en sus casas, la familia junta, y los obuses caían en las casas de hojalata, con poca protección. Pero el terror entraba cuando veían que los extranjeros se marchaban. Las Naciones Unidas, las ONGs, empezaban las presiones diplomáticas. Recuerdo perfectamente que cuando nos reunimos para decidir, pero yo dije personalmente, esto no es decisión de grupo. Y todos dijimos que nos quedábamos. Pues recuerdo que cuando salimos y la gente estaba esperando, la gente del hospital estaba esperando a la puerta, porque su seguridad dependía de nuestra presencia. Si nosotros nos íbamos, el hospital se cerraba. Y ellos no tenían dónde ir. Monrovia estaba lleno de miles, 400, 500.000 personas viviendo en campos de desplazados, en tiendas de lona. Y en esas situaciones de confusión, pues realmente cuando salimos y dijimos que nos quedábamos, la gente lloraba. Luego, gracias a Dios, pues la situación, pues no sé cómo mejoró.
Pasamos unos días muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo recuerdo que me acostaba por la noche cansado de la tensión. Algunos para dormir se refugiaban debajo de lo que es el hormigón, debajo de las escaleras de hormigón, porque parecía que tenían más protección que si en una casa muy frágil y que solamente fuera de aluminio el techo, porque los obuses podían caer en cualquier sitio. Yo ya no me preocupaba por eso. Cuando a las 12 de la noche o a la 1 lograbas calmar, decía, mañana estaré aquí. ¿Cómo estará la situación? Nos forzarán a salir. Nos pondrá una pistola en la cabeza y decir, abandonar, marcharos. Pues era vivir en la incertidumbre, en la inseguridad total, total, total. El problema ya no era mantener, se nos acababa el petróleo para mantener los generadores abiertos, los quirófanos funcionando. Tú veías que la comida se iba acotando, que la medicación disminuía a unos niveles impresionantes, que era ya el aguantar por el aguantar. Pero si, como decía, el hospital había estado abierto en los buenos tiempos de Liberia, el año 63, cuando la gente, Monrovia era unos países más desarrollados del África del Oeste, nosotros no podíamos ir en los peores tiempos. Nosotros no somos una ONG. Nosotros no nos podemos ir cuando las cosas se ponen feas. Tenemos que estar. Estábamos antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. La pobreza, la miseria, el hambre no se termina cuando se termina mi presupuesto, cuando los fondos que he conseguido de alguna agencia se me acaban. La pobreza, la miseria, el hambre no se acaba cuando yo cojo el avión y me marcho. No se acaba con la inseguridad. Las calles de la ciudad, en una ciudad de 1,5 millones, eran gente andando, sin transporte, sin coches. Nosotros hicimos contacto con todas las facciones rebeldes. Pasábamos controles, la ciudad dividida, con los autobuses del hospital, porque la gente tenía que venir a trabajar si tú le ponías transporte, si no, no podían venir. Y el valor no era el nuestro de quedarnos. Nosotros vivíamos en el acampado del hospital, los extranjeros. El valor era de los trabajadores, enfermeras, auxiliares, personas de mantenimiento, limpiadores. Tenían que dejar sus casas todos los días para venir a trabajar. Y no sabían si cuando volvieran se iban a encontrar su familia en la misma casa. Nuestros coches eran los únicos que iban a recoger a los trabajadores y cruzaban los puestos de las distintas facciones. Cambiábamos las pegatinas de delante del coche según íbamos. Alguna vez me atreví a salir en los coches que recogían y llevaban a los trabajadores. Y esa imagen que se ve de tanto pero cuando la ves en la realidad, gente con todas sus pertenencias en la cabeza, con el colchón, con los niños, gente empujando sillas de ruedas por una carretera, gente anciana, casi sin poder andar, huyendo de los tiros, huyendo de las bombas, sin saber a dónde van. Y decías, unos vienen para acá, porque escuchan ruidos de balas por allí. Otros van para allá, donde también salen los otros escuchando ruidos de balas. Donde tú ibas en el coche y te avisaban que no continuaras delante, que no se podía pasar,
que había muchos heridos, que había muchos muertos. En la confusión. Así hemos estado 14 años en guerra civil manteniendo un hospital abierto, los 365 días del año, de noche, de día, inventándonoslas todas. Te voy a dar un dato que yo siempre me acuerdo que se lo daba a la gente que venía. En Liberia había 3 ascensores en todo el país. 3 ascensores. Uno en la mansión presidencial, otro en el Ministerio de Finanzas y otro en el Hospital de San Juan de Dios. Ese es el desarrollo del país. No había más. Allí tenías que aprender de todo, ¿eh? Yo era el director de hospital, pero tenías que aprender de todo. Hacer pozos para tener agua, porque no había agua potable en una ciudad de 500 000 de habitantes, de 1,5 millones de habitantes. No había luz eléctrica. Las piezas para reparar los generadores había que importarlas. La anestesia había que importarla. El oxígeno, para poder tener oxígeno médico, tuvimos que crear. Y eso, como tocábamos todas las puertas del mundo con proyectos, tuvimos que crear nuestra propia planta de oxígeno médico para poder realizar operaciones. El ascensor se nos bloqueó, se nos rompió, tenía 40 años de vida, no existían piezas, no había técnicos. Teníamos que subir a los enfermos en camillas, en escaleras. Vino una vez unas vacaciones a España y nosotros cuando veníamos de vacaciones no eran vacaciones, era venir a pedir, a tocar puertas. En Sevilla, fui a una compañía que fabrica ascensores. Sin conocer a nadie, quiero hablar con el director general. Digo, quiero a ver si nos pueden dar un ascensor gratis. ¿Dónde? ¿Cómo? En Monrovia, en Liberia. El ascensor hay que hacerlo a medida, de acuerdo con el espacio. No hay problema, se lo hacemos. Ya no solo es hacerlo, es mandarlo, es montarlo. Yo no sabía cómo funcionaba un ascensor. Tuve que aprender a ver cómo funcionaba un ascensor. Lo fabricaron. Volví, mandé fotos. Mide, baja. ¿Cuál es la altura? ¿A qué velocidad va el ascensor? Los ascensores tienen velocidad. ¿Cuál es el diámetro del pozo? ¿Qué profundidad tiene el foso? ¿Qué altura hay? ¿A cuánto funciona la luz eléctrica? ¿Cuánto fusible? Nos hicieron un ascensor. A través de la ONG nuestra lo mandaron en contenedores. Después de estar allí 3 meses, la empresa esta nos mandó un técnico desde Senegal para poder instalar el ascensor. El senegalés hablaba nada más que francés, yo hablaba inglés y español, las instrucciones estaban en español y con él tuvimos que montar un ascensor para que pudieran subir los enfermos del quirófano a la planta. Cosas tan sencillas de esas que tú en España, los reactivos de laboratorio no se podían acabar porque no existían. Tú no coges como en España un teléfono, dices que la empresa que me mande 10 reactivos y te mandan un motorista y en 10 minutos los tienes. Como te digo, no se fabricaba ni una aspirina, ni un jarabe, absolutamente nada. Cuando me metí en Monrovia, una situación tan difícil, yo me metí mucho en la sociedad liberiana, entendí todas las tribus, entendí todas las facciones, todas las razones por las que peleaban unos y otros. Por el hospital pasaba todo el mundo, desde los ministros hasta el presidente, hasta Taylor. Taylor, que está en la cárcel en Inglaterra, fue 6 años mi presidente en las elecciones del 97. Por eso podía estar hablando de la política de Liberia mucho tiempo. Taylor ganó las elecciones por el miedo a la guerra, porque era la única solución que la guerra parara.
La gente llega a un momento que cuando no hay paz le da lo mismo quien esté en el poder. Y a mí me pasaba igual. Me daba lo mismo quien estuviera en el poder, que estuviera un asesino, que estuviera un criminal como él, y así ha sido condenado por el Tribunal de La Haya. Pero la cuestión era, me da lo mismo, el lema era, la gente cantaba en las calles, algo irracional. Has matado a mi padre y a mi madre, pero voy a votar por ti, porque es la única situación de que la guerra no continúe, de que no quiero escuchar más tiros, de que no quiero salir corriendo de mi casa, de que no quiero vivir en tensión. Me da lo mismo quien esté en el poder, porque todos van a ser igual, aunque sea el mayor asesino. A esas conclusiones se llegan tan atroces, y ese era el deseo de la gente, y era mi deseo. Me daba lo mismo quién fuera presidente, me daba lo mismo quién mandara. Lo que no quería escuchar tiros, lo que no quería es ver heridos y gente muriendo sin ningún sentido. Por eso, ese es el valor de la paz. Ese es el valor de la paz, que si no se ha vivido en guerra no se sabe lo que es. Yo llegué en el 93, el hospital se había evacuado en el 90, durante 3 o 4 meses, porque pusieron a todo el mundo a punta de pistola. Bajó todo el personal a la calle, a la puerta principal. Separaron a gente por tribus, con amenaza de matarlo. El director del hospital, que era otro hermano de San Juan de Dios, no era, en aquel entonces yo no estaba allí, se enfrentó a ellos y dijo, de aquí no sale nadie. De una tribu o de otra, pero de aquí no sale nadie. Y no salió nadie. El hospital lo respetaban, era conocido por todo el mundo, por todas las tribus. Todo el mundo había pasado algún familiar por allí, en un país tan pequeño. Y el hospital llevaba 30 años trabajando. Esto era en el 90, pero el hospital había nacido en el 63. Era el hospital más famoso. Es como si tú dices, en España no sé cuál es el hospital más famoso. El hospital que siempre tenía recursos, el hospital que siempre estaba abierto, el hospital que todo el mundo iba a necesitar. Por eso se llenaba de desplazados, por eso teníamos que dar de comer, por eso teníamos gente viviendo en el acampado, que no sabías quién era, pero quería estar dentro de las tapias de lo que era el hospital, porque era el lugar más seguro. Nos pusimos muy serios, que en el hospital no se entraba con armas. En el hospital no se entraba con armas. Y tanto los rebeldes, porque no eran soldados, eran niños, chicos jóvenes, cuando entraban en el hospital dejaban las armas a la entrada, no en una caseta que teníamos a la entrada. Y cuando salían las recogían. Tuvimos un incidente que tuve que salir allí a discutir, porque uno recogió más de las que había dejado. Y cuando llegó el otro se encontró que no tenía arma. Llegamos a tener hasta 7 soldados, 7 o 8 soldados ganeses a la puerta del hospital, detrás de un muro, en la entrada principal, con las ametralladoras para ver quién llegaba, en la época dura. Porque yo ya fuimos a las fuerzas de paz que nos pusieran protección en el hospital, que nos pusieran protección armada. Nosotros ya no podíamos, porque la tensión era muy fuerte. Yo te digo que tú no sabías si al día siguiente ibas a estar allí. Taylor nos acusó de que se moría mucha gente en el hospital. Él no sabía cómo estaba su población y su ciudadanía, que no había otro hospital. Y nos acusó de que se nos moría gente. Que se nos moría mucha gente. No sabía en las condiciones que llevaba la gente al hospital. Y él era el presidente en ese entonces. Pues eso tenía que hacer estadísticas y demostrarle. De 1.500 niños hospitalizados que teníamos al año, de 1.500 niños hospitalizados, se nos morían 200, una media. No se nos morían, venían a morirse. Porque llegaban en unas condiciones que no se podía hacer nada. Se morían antes de ponerlos en la cama. Las madres no tenían dinero para el transporte, no había transporte público, a veces tenían que venir andando. Trataban de aguantar en las casas el máximo posible.
Un niño no te venía con una enfermedad, un niño te venía con un set, con un conjunto de enfermedades, de neumonía, de diarrea, de malnutrición, de malaria, de tuberculosis, te venía con un conjunto. Nosotros se nos morían los niños todos en las primeras 24 horas antes de admitirle, antes de ponerlos en la cama. Había muchos niños que habían visto la luz por primera vez cuando llegaban al hospital y veían la luz por primera vez. Se llegó a un acuerdo de paz. Hubo una intervención de Naciones Unidas, ya no solamente de los países de África del oeste. Hubo un indictment, a Taylor se le acusó de crímenes contra la humanidad, tuvo que salir del país, se refugió en Nigeria, estuvo 2 años en Nigeria, se le acusó por crímenes contra la humanidad y ha sido juzgado por crímenes contra la humanidad por la guerra en Sierra Leona, que te podía estar hablando de la guerra en Sierra Leona. Nosotros tenemos otro hospital en Sierra Leona. Yo he visitado mucho Sierra Leona, era la misma guerra. Taylor era el causante de la guerra en Sierra Leona y en Liberia. Y está en la cárcel, siendo el presidente de Liberia, por la guerra en Sierra Leona. Por los diamantes, por el oro. Yo recuerdo que cuando veía, en esta situación de caos y de tensión, cuando veía algún europeo por allí suelto, en un país donde no funcionaba absolutamente nada, donde no había negocio, claro, que el negocio eran las armas, el oro y los diamantes, y los 4 misioneros que quedábamos allí. Y veías alguno, pues esto, mercaderes de los diamantes, del oro, de las armas, porque se veía. Que lo mejorcito de los extranjeros, aquí estamos los mejorcitos de cada familia, nos estamos juntando aquí. Lo mejorcito de cada familia. Pues bueno, pues hubo un acuerdo de paz. Las Naciones Unidas, hubo una intervención de Estados Unidos, de las fuerzas americanas. Taylor tuvo que salir, se puso una presidencia transitoria. Hubo un proceso largo de desarme. Yo he visto 2 procesos de desarme, de quemar montones de armas en el centro de Monrovia, contenedores de armas, y las armas volvieron a aparecer después. Bueno, pero esto parecía ya que iba en serio, ya no estaba solamente en manos de países africanos, estaba intervención de las Naciones Unidas, especialmente de Estados Unidos. Hubo un proceso de desarme en el 2004, hubo elecciones, 2006, quiero recordar, ya no recuerdo. La primera mujer presidente elegida democráticamente de África, Ellen Johnson Sirleaf. El país estaba destrozado, no había estructura de país ninguna. Tú imagínate un país 14 años sin invertir nada. Al ser un país después de 14 años de guerra, las Naciones Unidas, la Unión Europea, yo creo que se volcó realmente ahí, se le apoyó, volvieron muchas organizaciones humanitarias, hubo un proceso de desarme bastante serio, hubo unas elecciones, sobre todo hubo el apoyo extranjero, porque aquello ya no salía por sí mismo, y se empezó a invertirse, sobre todo en hospitales, en colegios, en infraestructuras, en crear estructuras de país, estructuras de Estado, provincias que no habían estado bajo el control del gobierno durante muchos años. Y bueno, pues poquito a poco. El nivel de desarrollo que tenía en el año 90 Liberia tardará 30 o 40 años en volver a ese nivel de desarrollo. Pero yo creo que la gente es feliz por eso, porque no sale corriendo, porque no vive en tensión, vivirá en pobreza, pero no en tensión. En estos 6 o 7 años que lleva de paz Liberia, pues va progresando y va saliendo adelante. En octubre del 2007, yo necesitaba descansar también. Después de casi 18 años, había dado los mejores años de mi vida. Me fui con 26 y volví con 44. Había dado los mejores años de mi vida.
pero necesitaba descansar, necesitaba salir, porque cuando estás en esas situaciones no ves otra cosa. Ahora estoy viviendo en otra realidad, en Sevilla, con otros problemas, en otro mundo, en el mundo sanitario español, con todos sus recortes, sus dificultades, y trabajando en la gestión y en la organización de los hospitales de San Juan de Dios y de los centros sociosanitarios de San Juan de Dios en Andalucía y en Canarias. Al año y medio de volver se me pidió que no permanentemente, pero que bueno, que me hiciera cargo de crear un centro de formación para hermanos jóvenes de San Juan de Dios en Kenia. Los últimos 4 años, hasta noviembre del 2013, he estado yendo a Nairobi, a Kenia, casi cada 3 o 4 meses como máximo. Me he hecho miles de kilómetros yendo y volviendo a Nairobi, hasta que hemos conseguido, después de muchas dificultades, estas burocráticas y de papeles, pues crear un centro de formación de San Juan de Dios para hermanos africanos allí cerca de la Universidad de Nairobi. Me ha enseñado paciencia, hospitalidad y humildad. África no se puede ir con prepotencia. Sobre todo la hospitalidad, es lo que te llama más la atención, pues mucha gente de todo tipo, de extranjeros que han dado la vida por África, de gente que ha vivido allí perdida en la selva, que eso es, a lo mejor eso, la incomunicación, dando todo lo que tienen de sí, sin relacionarse con la cultura europea. Gente que llegó a África y que yo conocí y que llevaban África desde los años 40, que habían llegado en África en barco, cuando no llegaban aviones, a meterse de una cultura europea, a vivir en un poblado pequeño, sacerdotes religiosos, gente africana, el chofer del hospital que se jugaba la vida todos los días por salir y traer trabajadores al hospital, el que es el actual ministro de Sanidad de Liberia, ahora, que lleva, pues eso, desde La Paz hasta ahora, un amigo mío, el doctor Gonagale, liberiano, que trabajó incansablemente y puso su vida a riesgo en un hospital en el interior del país hasta que se vio forzado a salir. Más que sonido, te dije antes que de lo que más se me ha acabado es los lloros de las madres cuando se muere un niño. Es un sonido, que es un lamento, un quejido, eso a lo mejor de tristeza. Un sonido agradable, pues como te decía, Liberia tiene mucha relación con Estados Unidos. Miran mucho a Estados Unidos, a pesar de no haber sido colonia americana. Y en medio de la incertidumbre, del miedo y tal, los trabajadores y las enfermeras del hospital hicieron un coro y los góspeles estilo americano, cantado por africanos, góspeles, que cantaban allí, estilo americano, ya no te hablo de canciones africanas, típicas africanas, pues tenían un sonido especial. Pues un recuerdo en los momentos difíciles que nos quedábamos sin medicinas, llegarnos 5 camiones desde el puerto, en convoy, desde el puerto hasta el hospital, con peligro de que nos quedáramos sin ellos, de que teníamos que cerrar el hospital, y que llegaron al hospital defendidos con un tanque por delante y otro por detrás. Y que cuando ya nos quedábamos sin medicinas y que no tenía sentido que mantuviéramos un hospital sin medicación abierto, la alegría de recibir medicación en esas circunstancias, cuando no llegaba ningún avión ni ningún barco al puerto, hubo que hacer gestiones de todo tipo. El ver la alegría que entraba medicación por el hospital para seguir manteniendo el hospital abierto, pues para África la paz.